Tu madre rechazó lo que te nacía ser, tu padre rechazó lo que te nacía ser, te rechazaron de niño, lo que te nacía ser, tu forma de ser, era rechazada por tus padres. Creciste creyendo que merecías el rechazo. ¿Y qué pasó? Construiste un mundo de rechazo. Construiste un mundo en donde cuando vos, eras rechazado. O construiste un mundo en donde actuaste como te dijeron que tenías que ser, simulaste ser otra persona para ser aceptado. Hablemos de el rechazo de los padres a los hijos y el principal mal de la humanidad es el creerse que hay un solo mundo en el cual todos vivimos, cuando en realidad ya está absolutamente comprobado que para el inconsciente del otro no existe, que cada uno de nosotros vivimos en nuestra propia información, interpretando nuestra propia información proyectada en los demás. ¿Y qué pasa cuando sos madre o padre y tenés hijos que vienen a mostrarte tu información positiva y vienen a mostrarte tu información negativa? ¿Qué haces cuando viene un hijo a mostrarte tu información negativa, lo que vos considerás que está mal? Lo que hacemos nosotros con mi esposa como padres hoy es sanarlo y tomar conciencia de que nada está bien ni nada está mal, que es solamente información dual, falsa y subjetiva. Pero nuestros padres no pudieron hacer eso. Nuestros padres proyectaron que había un mundo que era real en el que todos vivíamos, nunca se enteraron que era su propio mundo personal, heredado, y en ese mundo había que hacer las cosas de determinada manera. Desde el polo positivo en la herencia hay que ser esto y no hay que ser esto. Entonces nacen hijos con esas informaciones de los padres y algunos hijos nacen exteriorizando la información positiva y otros la negativa. Cuando un hijo nace para mostrarle a sus padres lo que tienen en la sombra, estos hijos son rechazados porque el padre o madre, en lugar de interpretar ¿por qué me molesta esto? Esto está en mí, es mi hijo, es mi información. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué creo que está mal que él sea así cuando yo sé que es perfecto que sea así? En lugar de interpretar desde la no dualidad, desde saber que todo es información, dijeron, vos estás haciendo algo que yo considero que está mal, que yo soy y lo voy a negar, lo voy a dejar en la sombra, porque estuve años disfrazándome de que yo era lo contrario. ¿Qué pasa cuando somos hijos que nos creímos ser rechazados durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra educación, y de golpe somos adultos y tenemos que salir al mundo con esta información de rechazo, con esta información de creo que es real, que merezco ser rechazado por ser lo que soy, tengo que ser otra cosa, o no, voy a ser lo que yo soy y que me rechace todo el mundo y se vayan todos a la recalcada concha de su madre? El otro día doy una sesión al hijo sombra, al hijo rechazado por la madre. No, él me decía que quería salir al mundo, pero se encontraba, aquí tengo notado, quiero salir a la vida, pero solo obtengo rechazo. Él decía, salgo al mundo y no puedo interpretar otra cosa que rechazo. Interpretaba rechazo, alguien hacía un comentario y él automáticamente lo tomaba como ofensivo y tenía que volver a encerrarse para escapar del rechazo. Entonces nos pusimos a analizar y vimos que estaba su hermano, el que hacía todo bien, todo lo que la madre le decía que había que hacer, el que era confiable, y luego estaba él, que se la pasaba peleando con el hermano, ¿no? Hacía hincapié en eso, yo me la pasaba peleándome con mi hermano. Entonces le pregunto, ok, si tu hermano era el confiable, ¿vos qué eras? ¿Cuál es el otro polo de la confiabilidad en tu mente? Y él, después de largo rato de preguntárselo, dijo el peligroso, el inestable, el terrorista. No, el peligroso, el inestable, el terrorista. Entonces yo recordé que este consultante tenía un gran apego a la figura histórica del Che Guevara, ¿no? Entonces dije, qué interesante, dijo terrorista y él tiene un gran apego a la historia del Che Guevara. Entonces, como yo sé que uno no ve otra cosa en el mundo que su mente y uno se apega precisamente a la información en su mente proyectada en el mundo,
dije, vamos a jugar, a charlar sobre el Che Guevara y después lo llevo a la vida de él, ¿no? A su educación. Entonces le digo, ¿qué pasó con el Che Guevara? Me dice, el Che Guevara, me dice, anotado aquí, el Che Guevara recorrió el país y solo vio pobreza, gente necesitada, gente carenciada. Decide hacer algo, se transforma en líder del proletariado, lucha cuerpo a cuerpo contra los representantes del imperio. Y cuando le pregunto qué es imperio, él dice, el imperio impone las condiciones de cómo van a vivir, ¿no? Maravilloso. Entonces hay un triángulo ahí, ¿no? Él dice el imperio, la hegemonía. Entonces él dice, ok, está el imperio, los que imponen las condiciones de cómo se van a vivir, las víctimas de esta imposición, la gente carenciada, la gente pobre, la gente necesitada, y luego está el Che Guevara, que es como el terrorista que va a luchar contra los representantes del imperio. Le digo, ¿él lucha contra el imperio? No, él lucha contra los representantes del imperio en cada lugar, ¿no? Entonces me encantó ese triángulo, ¿no? El terrorista que lucha contra el representante del imperio en pos de una mejor vida para las víctimas carenciadas, ¿no? Una vez que entendemos esa mecánica, lo llevo a su propio árbol. Entonces le digo, ok, en tu casa, ¿quién era el imperio? Y dice, el imperio era mi madre, ¿no? Y le digo, tu madre, como bien me dijiste aquí que era imperio, ¿impone las condiciones de cómo van a vivir? Sí. Mi madre decía, acá se vive así, así, así y así, de forma, manejaba la casa de forma imperial, ¿no? Y le digo, ¿qué pasaba con tu hermano? Mi hermano era, hacía todo lo que ella decía. Le digo, ¿podemos decir que tu hermano era un representante del imperio? Sí, completamente. ¿Y vos quién sos? El terrorista, me dice. ¿Y quiénes son los carenciados? También es él, ¿no? Él es el niño carenciado que crece y se transforma en el terrorista que lucha contra el representante del imperio, su hermano, para derrocar al imperio, que es la madre, ¿no? Me encantó cómo, apasionándonos con el hecho histórico interpretado por él, entendiendo ese apego de él a este hecho histórico, pudimos automáticamente llevarlo a su propia vida, en donde él creció en un imperio en el cual él era un carenciado en ese imperio, un carenciado de amor, un carenciado de aceptación, un carenciado de reconocimiento, pero había un hermano que sí recibía estas cosas y el hermano las recibía porque hacía todo lo que el imperio decía, hacía todo lo que mamá decía, ¿no? Entonces, maravilloso, porque yo cuando conozco a este consultante, él en las redes tenía de nombre un seudónimo de cómo se le decía al Che Guevara en una época, ¿no? Y dije, wow, hasta usa el alter ego, ¿no? ¿Por qué? Porque el Che Guevara era un terrorista, según él, que luchaba cuerpo a cuerpo en pos de ayudar a los carenciados, ¿no? Entonces él usa el alter ego este del Che Guevara simbólicamente para informarse de que tiene la misma historia, pero ahora el imperio es la madre, el imperio es la casa, la madre, el hermano es el representante del imperio y él el que lucha contra el representante del imperio porque siente que sus carencias son injustas, ¿no? Maravilloso. Y no solo eso vimos, sino que recordé otras sesiones con este consultante en donde él decía que tenía una belleza hegemónica, ¿no? Este consultante decía, yo tengo una belleza hegemónica, pero se me enamoran las mujeres que no son bellas, ¿no? Y me pareció muy interesante porque cuando dijo imperio al principio, dijo hegemonía también. Entonces dije, claro, la única forma para la mente de este consultante de no ser rechazado es ser un representante del imperio. Y como la casa no lo pudo ser, salió al mundo y dijo, ¿qué tengo yo de bueno? Bueno, por lo menos me dicen que soy lindo. Ok, tengo una belleza hegemónica, tengo una belleza que podríamos metaforizar como, parece que la belleza es así, dice el imperio, ok, yo soy un representante de la belleza hegemónica. ¿Y qué pasaba? Que tenía que atraer a personas que sean los carenciados de belleza
para él vincularse y quedarse en una situación de superioridad. Ahora él era el hermano que sí cumplía con la hegemonía, en este caso de la belleza, pero siempre atraía a personas que se sentían desvalorizadas estéticamente para él quedar arriba y sentirse superior, porque en su mente, en su árbol y en su herencia era la única forma de sentirse superior y no sentirse un desvalorizado. Porque el mundo de la dualidad es: o soy un terrorista y lucho contra el imperio y pierdo y no puedo saciar mis carencias, o formo parte del imperio, pero alguien tiene que sufrir para que mi inconsciente se quede tranquilo que sí, estoy en el imperio. Entonces vimos estas tres estructuras en su vida maravillosamente, ¿no? La estructura de su crianza, en donde está el imperio de mamá, el representante del imperio del hermano, y él el carenciado. La estructura histórica, en donde está el Che Guevara, que lucha contra los carenciados, cuerpo a cuerpo, contra el representante del imperio y el imperio. Y luego está la belleza hegemónica, él como representante de la belleza hegemónica, y los carenciados de belleza hegemónica con los cuales él se vinculaba para sentirse superior. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Esta sesión duró 2 horas y media, cuando suelen durar 1 hora y cuarto, una sesión más o menos. Esta sesión fue súper extensa porque me iba apasionando con la cantidad de correlaciones que había en la estructura, ¿no? Y conociéndole el ego al consultante, que a veces es duro, dije, voy a ir por lado de la historia, porque una vez que yo tenga armado eso, porque él me está hablando de historia, ¿no? Cuando uno como guía sabe que nunca uno está hablando de lo que está ahí afuera, sino de uno mismo, y cuando uno sabe que se apasiona con una historia, es que está hablando de su propia historia. Entonces dije, contame la historia. Entonces él se largó a contar la historia tranquilo de que no estaba hablando de su ego. Y cuando ya había hablado, cuando ya había dado todo, cuando ya tenía todo armado, le dije, ¿viste esto? Está acá. ¿Y viste esto? También está acá. Y su cara de estupefacción no lo podía creer. La perfección geométrica, matemática de la herencia, de la construcción, de la identificación. Así que bueno, nada, y terminamos llegando a el poder sanar todo esto, ¿no? Reinterpretando a la palabra imperio en la educación de la madre, ¿no? ¿Por qué dijo imperio? ¿Por qué la madre fue así? ¿Por qué el padre no participaba? ¿Por qué el padre siempre estaba afuera? ¿Por qué la madre cumplía los 2 roles? ¿Qué educación había tenido la madre? ¿Para qué la madre fue como fue? ¿Por qué la madre no pudo salir de esa estructura? Entendiendo todos los para qué él pueda salir del victimismo de que la madre no le dio algo que le tendría que haber dado, para que entienda que la madre siempre quedó parada en una luz y escondió la sombra y le nació el hijo sombra, y la madre cuando lo rechazaba a él, no lo rechazaba a él, sino que rechazaba su propia sombra en él, ¿no? Para que él pueda salir al mundo y dejar de construir rechazo en cualquier persona, en cualquier palabra, en cualquier situación que experimente, ¿no? Así que también los invito a ustedes a preguntarse, ¿y con quién me identifico yo? ¿No? ¿Con quién me identifico yo? Estaría bueno hacer un video de eso, ¿no? De quiénes son mis referentes históricamente, artísticamente, según el rubro que a usted le guste, ¿no? En la literatura, en las cosas que leo, en las películas que veo, ¿no? No saben lo útil que es ver la fecha de cumpleaños de la gente de los músicos que uno escucha más, ¿no? O de los directores de cine, o de los actores. Uy, cómo me gusta este actor, ¿no? Y voy, veo la fecha y es doble mío, ¿no? O busco la fecha de este músico que escucho todo el día y es doble de mi mamá. Claro, es lo que mi mamá me tendría que haber dado, ¿no? O escucho este y es doble de mi abuelo. Claro, mi abuelo era el que tocaba la guitarra y este es el músico que yo más admiro y justo nació cuando nació mi abuelo, ¿no? Entonces, me pareció fabulosa esta sesión y por eso quería grabar un video, más que nada para subrayar eso, ¿no? Cuando nos apasiona una historia, cuando nos apasiona una persona famosa, por decirlo de alguna forma, no sé si es la palabra, una persona históricamente conocida, ¿no? Culturalmente conocida. ¿Por qué tenemos debilidad por ciertas personas? Y lo mismo para el otro lado, porque tenemos rechazo por otras personas, ¿no? Bueno, amores, nada más que decirles
en este video. Recuerden poner me gusta. No quieren comentar, pongan me gusta por lo menos. Quieren comentar, bien, comenten. Quieren compartir, compartan. Pero las redes funcionan así. Si uno no le da me gusta, comparte, suscribe, comenta, el video no llega a ningún lado, ¿no? Y para cualquier sesión que quieran hacer conmigo, quieren hacer sesión, quieren informarse sobre cualquier tipo de información de cómo trabajo en los encuentros, sesiones, encuentros de guías, encuentros de abundancia, www.augustogodachovich.com. Les dejo el enlace arriba o abajo. Hasta luego.